Lo primero, ¿por qué querríamos todos usar Google Analytics sin cookies? ¿Cuál es el problema que tengamos? Pues para que tengáis todos este contexto, por si alguien tiene alguna duda o sobre todo, pues si no estás trabajando con marcas y te toca muy de pasada el tema de la GDPR porque no tienes un equipo legal mordiéndote aquí y gritándote en la oreja. La GDPR, desde el 31 de octubre del año pasado, es decir, efectivamente desde noviembre del año pasado, este truquito que teníamos todos y que se sigue viendo en muchas webs, que decía que, bueno, si sigues navegando, damos por supuesto que estás aceptando que te vamos a instalar cookies y demás, te avisamos y, bueno, si navegas, pues es que estás dando tu OK. Pues entonces, la legislación, tanto la Unión Europea como España, dijeron, bueno, esto realmente no vale así y para que lo tengamos todos claro de lo que se extrae y los 3 puntos clave de esta norma, os los pongo aquí. El primero es que actualmente, si queremos cumplir con la GDPR, el usuario debe poder conocer en detalle qué cookies puede almacenar una web en su navegador. También este usuario tiene que tener la capacidad en la web de elegir qué tipo de cookies quiere que le instalemos. O sea, tampoco nos vale un simple sí o no, sino que le tenemos que, si tenemos varios tipos de cookies, le tenemos que dar esas alternativas y que el usuario pueda elegir. Y por último, tampoco podemos hacer lo que se conoce en el sector como cookie wall. Es decir, no podemos poner un pop-up que solo lo pueda el usuario aceptar y que al usuario que no quiera aceptar las cookies, pues le forcemos y le digamos que las tiene que aceptar si quiere navegar. Es decir, sí o sí nos están diciendo que el usuario tiene que consentir expresamente, es decir, vale, acepto estas cookies y si no, no sería válido. ¿Qué es lo que pasa y a dónde nos lleva esto? Pues bien, que en muchos casos estamos en esta disyuntiva. Por un lado, oye, o cumplo la GDPR o pierdo los datos de los usuarios. Tengo que elegir que a estos usuarios, especialmente como nos ocurre a todos, que nuestro sistema de analítica web será Google Analytics, porque es el estándar de facto y el que utilizan, pues si no el 100% de las webs, podríamos decir que el 90 o el 85, pues hasta que el usuario no acepte la cookie, está en un limbo de medición que, bueno, sí, podemos tener logs en el servidor y demás, pero digamos a lo que estamos acostumbrados y en lo que utilizamos en nuestro día a día, que es este Google Analytics, pues no vamos a tener ningún dato de él. Y esto realmente, en la vida real y en casos reales, ¿en qué se traduce? Pues mirad, hay una parte que dice, bueno, yo me quedo ahí entre este Travolta que miraba si de GDPR o tener datos, hay quien dice, elijo datos, por un poco por cortesía y porque no voy a ser yo el que tire la primera piedra, porque todos tenemos seguramente cosas bastante mal de cara a la GDPR. Entonces, aquí lo dejo de forma anónima porque no se trata de señalar a nadie, sino de ilustrar un caso muy habitual hoy en día y que muchos os sentiréis identificados, entre seguramente que nosotros y tenemos clientes también que así lo hacen. Y mirad, pues tenemos, dicen, yo elijo datos, veis ahí que está de fondo el pop-up para aceptar estas cookies. Yo ahí todavía no he aceptado nada y como podéis ver, Tag Assistant me dice, vale, pues te han instalado o te han traqueado con Google Analytics y Google Tag Manager y bueno, podéis decir, a lo mejor es que lo han hecho como tú dices y nos vas a contar ahora y te están traqueando sin cookies. Bueno, sería una opción, pero si veis arriba la extensión, que seguro que la conoceréis, que se llama Ghostery, si no luego también os dejo por el chat el enlace para que la podáis instalar, que es el fantasmita azul, que como veis está avisándome que hay 11 trackers. Y 11 trackers que no tengan cookies ya pinta bastante mal, o sea, es muy probable que esta web nos esté dejando cookies. Voy al inspector de elementos, en la pestaña de aplicación cookies y bueno, os cojo aquí las de terceros porque, como os digo, no se trata de señalar a nadie y de decir, pues lo hacen peor que nadie, ni buscar un problema tampoco, pero como veis, no se están aceptando las cookies, pero la web las está cargando, aunque yo todavía como usuario no he dado mi consentimiento, ¿vale? Este es uno de los casos. ¿Cuál es el otro caso? Pues el que dice, yo elijo GDPR y esto también
muchas veces, si tienes tu proyecto propio, pues tú eres el que lo haces todo para bien y para mal y tú decides. Pero en muchos casos, pues estás trabajando para una marca o para una web que tiene su equipo legal y el equipo legal dice, no, mira, aquí no me puedes poner una cookie a ningún usuario si si este no lo ha aceptado. Entonces, pues aquí igual que nos indicaba qué web era, pero también de esto hay bastantes casos. Creo que alguno menos que del anterior, pero que realmente esto está pasando hoy. Y es, este pantallazo, de hecho, es de esta mañana. Y aquí podéis ver cómo pues, entro en la web. Aquí encima tienen un pop-up muy poco intrusivo. Ese aceptar que veis abajo a la derecha es donde nos lo están indicando. Y como veis, pues ni se taguea Analytics, Ghostery, el fantasma ahí nos aparece con 0 trackers, es decir, aquí no nos están traqueando hasta que no estemos aceptando nada, por lo menos con cookies. Y si pasamos a la pestaña de las cookies, pues efectivamente vemos que aquí la tenemos completamente limpia, ¿vale? ¿Qué problemas te genera esto de no medir al usuario y hasta que no tenga cookies? Pues además de la obvia, que es, oye, no tienes datos de Google Analytics hasta que el usuario acepte. También, si haces campañas en Google Ads, en Facebook, Instagram, donde sea, que siempre tienen un píxel también para ayudarte a medir el rendimiento de esa campaña, las optimizaciones, también estás a ciegas, es decir, a todo el usuario que no acepte no le vas a poder medir, pero además hay una cosa que nosotros hemos visto en este tipo de clientes y es que si no tienes código de Analytics al principio y carga la primera página, luego navega la segunda y se genera un efecto que es lógico, pero al principio te choca bastante, que es todo el tráfico se te convierte en directo de estos usuarios. ¿Por qué? Porque el referrer, es decir, en el navegador, la página que dice que le envía esa visita y que está cogiendo Google Analytics es la propia web. Entonces, por extensión, ellos no pueden coger y no está programado para que den saltos hacia atrás y vean dónde realmente venía este usuario. Entonces, esas visitas se nos van a catalogar como tráfico directo, que todavía nos está dificultando un poquito más toda nuestra parte de medición. ¿Vale? Entonces, cuando te pasa esto, dices, oye, pero ¿para qué demonios quiere Google Analytics tanta cookie y me está aquí amargando la vida? Porque con esto de la GDPR, si la cumplo, no puedo tener medición y si quiero tener medición, me tengo que saltar esa parte, aunque no sean de las cookies, digamos, más perseguidas o que tiene más el foco la GDPR, que son las que traquean al usuario. Estas son con un interés estadístico y de forma anónima, ¿vale? Pero veamos para qué usa Google Analytics estas cookies. Pues bien, aquí, como veis, y estoy hablando ahora, os lo pongo aquí, de Google Analytics Universal, y aquí tenemos por un lado que tanto la cookie que empieza con --GA y --GID se utilizan para distinguir a los usuarios, o sea, ya tenemos aquí un aviso de esto, Google lo necesita y Google Analytics para saber cuándo un usuario es un usuario recurrente, ha venido varias veces a nuestra web, pues la primera vez que la visita. Luego también, que es interesante, la parte de GAT, que es para limitar el número de peticiones, y eso es por si te equivocas o lanzas un doble hit, una doble petición a Google Analytics para que no te la cuente doble, que ahí le sirve para controlar esto. Luego también el AMP token, que aunque no lo conozcáis, pero seguro que habéis visto ese caso de que tienes una página web en AMP con otro sistema de medición y que seguramente esté en otro dominio, pues un poco para hacer esa vinculación, Google utiliza también una cookie. Y luego la parte de GAC, que esto es si tienes campañas con Google Ads, si no lo sabéis, podéis importar en las conversiones de Google Analytics a esta plataforma y ahí, en base a esta cookie es con lo que Google es capaz de unir ambas plataformas, ¿vale? Entonces, tendríamos estas 5 que Google Analytics Universal necesita. Por otro lado, sabéis, y seguro que habéis escuchado, hay un montón de contenidos, se está hablando mucho, que hay un nuevo Analytics, el Google Analytics 4, y en este pasa lo mismo, pues en parte, porque, mira, sí que tenemos la GA y la GID que veíamos antes para distinguir a los usuarios y luego otra GA con un Container ID que mantiene los datos de la sesión. Es decir, como veis, se están reduciendo bastante las cookies
y tenemos una noticia que cuando esto, aunque ellos digan que no esté en beta, pero si preguntáis a cualquiera que lo haya implementado, la verdad que Analytics 4 está bastante en pañales y de hecho el propio Google no te recomienda todavía migrar hacia esta plataforma, pero tenemos este punto positivo, que con Google Analytics 4 a través del tracker, el gtag.js, no es necesario configurar cookies para transmitir datos correctamente a Analytics. Pero ahí os digo, no voy a romper el hype. No os vengo a hablar solo de este Google Analytics 4 y ahora también os voy a contar cómo hacer y cómo quitar las cookies también al Universal Analytics, que es el que utilizamos la gran mayoría de todos, ¿vale? Entonces, vamos al lío. Aquí ya sí que nos remangamos, nos quitamos los zapatos porque vamos a bajar al barro y no va a haber mucho código, pero os voy a explicar en detalle cómo hacerlo. Y vamos a empezar por la parte fácil, que es con Google Analytics 4. Como os digo, también voy a explicar Analytics, el Universal, no os preocupéis, pero quiero que entendáis que Google también se está poniendo mucho las pilas porque saben que es que tienen un problema y que si los clientes no pueden tener esta medición, al final van a buscar alternativas. Pues mirad, hay una cosa que se llama Consent y que es una API que se puede utilizar con gtag y aquí, como veis, es un comando en el que tú en vez de llamar a un tracker, una página vista o cualquier otra cosa, especificas que quieres y estás hablando de consent y luego tienes un comando y luego la configuración de ese comando. Esto que queda así muy abstracto, os voy a poner una instrucción de ejemplo que lo vais a ilustrar claramente. Mirad, imaginaos que queremos cargar este este Analytics 4 sin cookies y este es el código que tendríamos que poner. Es decir, le tenemos que decir a gtag que el consentimiento por defecto es que el add storage está denegado con el valor denied y el analytics storage también con valor denied. Es decir, aquí con este código el gtag.js nos va a guardar cookies en vuestro navegador. Ahora diréis, bueno, esto es un poco raro y no entiendo muy bien qué configuraría si pongo esto. Pues mirad, con el Analytics Storage con valor denied, aquí lo que le estáis diciendo es que no va Google Analytics ni a escribir ni a leer cookies propias, es decir, cookies se suele decir first parties o cookies propias. Se envía el hit, es decir, la petición a Google Analytics sin cookies y también tenemos que tener claro que algunas funcionalidades de Google Analytics, como pues, el tema de que se apoyan en publicidad, en cookies de terceros, pues como interés demográfico, tipo de audiencia y demás, todo eso no va a funcionar correctamente, ¿vale? Eso lo tenemos que tener claro. Luego, además, veis que teníamos un Ads Storage denegado también. Y esto es para las cookies con fines publicitarios, que luego podemos jugar con ambas y aceptar unas y denegar otras. No tenemos que aceptar todas de golpe. Y como veis, aquí lo que hace, y para evitarlo, que te envía las peticiones a través de otro dominio para que las cookies de terceros que ya tenga el usuario no se envíen. Es decir, no las lee, se fuerza, digamos, se venda los ojos y no las miraría. Además, como os digo, pues no se pueden utilizar si está denegado esto en las funciones publicitarias ni tampoco la parte de Google Signal y, en cambio, sí que recoge la URL completa que está viendo el usuario por si tiene un parámetro gclit o declit, que esto si no lo sabéis, pues cuando haces el tagueo automático de campañas de Google Ads se te añaden estos parámetros para facilitar ese traqueo, ¿vale? Pues estos serían los dos puntos y a lo que estamos afectando con esto. Entonces, si el usuario que le hemos dicho que no tiene cookies en Google Analytics 4 las acepta, pues le mandamos un comando así. Por ejemplo, si aceptase solo las de analítica, al consent, antes veíais que era default, es decir, por defecto, ahora le decimos actualiza y la parte analítica le decimos granted, es decir, esas sí que las puedes leer. Entonces, lo que vimos antes no aplicaría. Y exactamente igual para la parte de publicitarias, que como veis, cada una la podemos trabajar o por separado o de forma conjunta, como veíamos en la anterior. Podríamos poner una granted, otra denegada o las dos granted a la vez. No hace falta
poner dos códigos. Pero bueno, como os decía, esto también es la parte fácil porque es Google Analytics 4 y ya Google está desarrollándolo pensando mucho en cómo hacer esto. Pero ¿qué pasa con Google Universal, ¿vale? Que es el que tenéis seguramente todos bien instalado directamente o bien vía Tag Manager. Pues veamos. Pues mirad, aquí tenemos una muy buena noticia y a nosotros cuando lo vimos nos sorprendió que estuviese tan escondido, porque es que es como buscar una aguja en un pajar, pero buscas luego en la documentación y esto está en la documentación de Google Analytics y nadie lo estábamos utilizando, y es que resulta que hay un atributo que se llama storage, ¿vale? Entonces, a nuestro código de Analytics normal, como puede ser este, que os estoy poniendo ahí, el típico GA con sus parámetros, si le añadimos estos campos, que es esta dupla de storage, known, es decir, que no almacene, automáticamente le estamos evitando que utilice cookies y solo se está cogiendo, digamos, la sesión propia del navegador, así que el usuario cuando cierre, cuando reinicie y demás, se van a perder esos datos. Pero tenemos ese punto que era lo que buscábamos todos, que es tenerlo sin cookies y hacer esta petición. Entonces, además de lo que os estaba diciendo antes, pues existe la opción de elijo todo. No solo tengo que elegir o cumplir la GDPR, sino que también puedo elegir esta otra opción que es, oye, voy a hacer que no pierda mi web los datos de mis usuarios y no voy a instalarle cookies. Y para muestra este vídeo que os he grabado, donde podéis ver, aquí tengo en el inspector de elementos de nuestra web, en Internet República, donde vienen las cookies. Estáis viendo que recargamos, no hay ninguna, el consent está ahí pendiente y si vamos al Tag Assistant, podéis ver que no solo hemos hecho una petición a Analytics, sino, lo voy a poner otra vez, perdón, lo voy a poner otra vez por si alguien no lo ha visto bien, que al final es un vídeo muy cortito, pero como veis, aquí recargamos, no se muestra ninguna cookie y tenemos cargado un contenedor de Tag Manager y además dos peticiones Analytics a dos UAs distintos para que veáis que ahí no se guarda ningún tipo de cookies. O sea que realmente, como os decía, esto funciona. Pero claro, me habéis dicho, vale, sí, pero es que ahora tengo que implementar todo lo que has dicho, que solo nos has dado la instrucción, pero eso, ¿cómo lo hago? Pues bueno, no os preocupéis que ahora lo que os voy a contar es paso a paso con Google Tag Manager cómo lo tenéis que instalar, ¿vale? Entonces, tened claro que esto, que es como se suele decir, el disclaimer que tienes aquí antes de que lo hagas, que sepas que tiene también pérdida de información. Es decir, no es el mismo Google Analytics sin cookies. Es decir, sí, lo estamos cargando sin cookies y estamos renunciando a algunas cosas. ¿A qué renunciamos? Pues ahí os lo pongo. Problemas para traquear a un mismo usuario, ya no solo entre que haya reiniciado, que no se hayan guardado las cookies en el navegador, sino en la misma sesión entre subdominios o entre protocolos, porque aquí al ser la memoria de la sesión, lo que estamos utilizando tiene la política same origin, es decir, mismo origen, no se puede leer entre, incluso, como os digo, subdominios distintos o protocolos distintos. Y también tenemos problemas para el seguimiento AMP fuera del dominio, es decir, un usuario que viene de AMP y que luego llega a nuestra web. Pero como os digo, que esto es el menor de los males si nos estamos enfrentando o por un lado a un multón por no cumplir la GDPR o estar a ciegas, yo creo que son puntos asumibles. Pero bueno, vayamos al lío y veamos cómo desactivamos el uso de cookies en Google Analytics Universal utilizando Google Tag Manager. Pues lo primero que tenemos que hacer, también aquí os hago otro disclaimer y el API este que os decía de consent, al final es lo que terminaremos utilizando todos porque es lo que Google quiere implementar, pero todavía está en beta y hay pruebas que dicen que también funciona con Google Tag Manager, que también está basado en GTag. ¿Qué es lo que yo os propongo? Pues nosotros lo hemos hecho así porque queremos ir a lo seguro y vais a ver que no es nada complicado. Y esto empieza duplicando tu contenedor de Google Tag Manager y elimina las etiquetas que tienen cookies. Aquí ahora,
Si no lo habéis hecho nunca, podéis pensar, uff, pero si es que tengo yo 200.000 etiquetas con no sé cuántos activadores y si lo tengo que copiar, madre mía, el curro que tiene eso. Pues nada más lejos de la realidad. Vais a administrador dentro de vuestra cuenta de Google Tag Manager, clicáis en exportar contenedor y os va a sacar un archivo en formato JSON donde tenéis todo lo que tenéis en vuestro contenedor. Vais, creáis un contenedor nuevo que lo llamáis web sin cookies o como os dé la gana o contenedor 2, eso ya a gusto de cada uno, y le dais a importar contenedor. Y una vez que lo importáis, tenéis dos clones. Esto también os ayuda por si tenéis que trabajar y hacer cambios. Incluso podéis exportar cuando hagáis un cambio en el contenedor con cookies y que haga un merge o un fusionar en el que está sin cookies o viceversa, hacer los cambios en sin cookies y llevarlos al otro. Es decir, el mantenimiento no es muy costoso, aunque toquéis bastante Google Tag Manager, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues vamos a ir a la etiqueta de Google Analytics dentro del contenedor que queremos que vaya sin cookies y vamos a hacer que no tenga esas cookies, como con el campo que decíamos. Pero decís, oye, ¿y eso dónde lo pongo yo? No os preocupéis que vamos a verlo. Lo primero sí que os aviso es que tenemos que desactivar la parte de publicidad, ¿vale? Lo que veis ahí abajo que pone publicidad, habilitar las funciones publicitarias de display. En el contenedor sin cookies, aseguraos que eso está en falso, porque si está en verdadero, aunque hagamos lo otro, las publicitarias nos la va a poner, que encima son las peores y las más perseguidas, que son las de terceros, ¿vale? Ay, perdón, no os fiéis en ese de comercio electrónico, es una errata, fijaos que va en el de abajo, ¿vale? Y luego, una vez que tengamos eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues veis, esto es una etiqueta normal de Universal Analytics, de página vista, con su configuración normal. Y aquí abajo le tenéis que dar en más ajustes, que esto es muy probable que si no habéis añadido nada lo tengáis cerrado. Luego, campos que configurar. Y aquí es donde añadimos las dos palabras mágicas, storage en nombre del campo y known en el valor. Y con esto ya tenéis vuestro Google Analytics montado sobre Google Tag Manager sin cookies. Parece un poco farragoso, pero yo creo que es bastante sencillo y la solución que nos da es bastante potente, ¿vale? Y además, ahora me decís, oye, ¿pero no hay que hacer nada más? No, o sea, ahora tenemos que configurar en vuestra web y enganchar esto con el consentimiento de cookies para que, oye, cuando alguien acepte las cookies, pues que no tengas tropecientos contenedores a la vez cargados, duplicando cosas y demás. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues mirad, para este evento he cogido, que yo creo que es el que utiliza la gran mayoría, y si no lo utilizan, pues en el que utilicéis será muy similar a este. Yo he elegido este que de los WordPress que conocía y que he visto, pues la mayoría lo tienen, que es el GDPR Cookie Compliance. Y ahora os voy a poner hasta el código que necesitáis para hacer esto, que es súper fácil. Por un lado, tenemos que poner el contenedor que tiene las cookies en el campo que está dentro cuando defines la aceptación. Que veis, por ejemplo, aquí, si lo ponemos en el de analíticas, vais a hacer scroll hacia abajo y vais a llegar a esa parte que te dice, pega aquí tus códigos que se añadirá a todas las páginas si el usuario permite estas cookies, ¿vale? Y aquí te lo va a poner y le pegas el contenedor de Tag Manager, o si no tienes Tag Manager, tienes cosas fuera de Tag Manager que las quieres poner, bueno, pues las pegas todas aquí. Viene en la sección del body, la sección del head o en el footer. Normalmente suelen ir en el head o en el body, pero eso como lo tengáis en cada proyecto. Esta es la parte 1 y ahora es, vale, pero el contenedor este que va sin cookies, ¿dónde lo vamos a incluir? Pues mirad, dentro de vuestro tema de WordPress tenéis que añadir con este código el Tag Manager que veis que habéis puesto ya en el comentario sin cookies para que no nos liemos y que sepamos luego de forma visual sin tener que aprenderte de memoria el ID del contenedor. Y aquí veis que tenemos dos condicionales, dos if, que ahí podemos meter también, si necesitamos alguno, en vez de que vaya a través del plugin,
ponerlo directamente en el código, yo no lo he puesto así, y ahí lo que decimos primero es si la función de GDPR cookie is accepted existe, que esa es la función básica de este plugin, entonces chequeo si están aceptadas las de third party, que en este caso, como veis, está vacío. Si están aceptadas, no hago nada, es decir, lo borro. Y si no están aceptadas, es decir, estamos a ciegas con las cookies, pues aquí lo que le pego es mi Tag Manager sin cookies. ¿Cómo funciona esto? Pues al final es el usuario no, como estábamos viendo en el vídeo que os he pasado, el usuario no ha aceptado nada, no hay esas cookies y monto y lanzo este contenedor sin cookies. En el momento que el usuario acepte, se van a cargar el otro, ¿vale? Y con esto, como os digo, quedaría listo y lo tendríamos. Sí que también os adelanto que en esta implementación que os he puesto aquí, porque al final en media hora tampoco nos da tiempo a contar mucho más, yo creo que además está todo bastante concentrado y claro, pero se puede refinar mucho más esta implementación y aquí el único punto que tiene es que cuando el usuario acepta tienes otra petición, otra recarga de la página para cargar esto y puedes tener en algún caso una sesión doble con 2 páginas. Pero como os digo, dentro de la complejidad y todos los problemas que te supone utilizar Google Analytics sin cookies, yo creo que merece la pena. Así que, conclusiones de todo lo que os he contado. La primera, que Google y Universal Analytics en este caso sí que necesita cookies para tener todas sus funcionalidades, pero es posible que funcione sin cookies y como también habéis visto, no hace falta liarla muy grande para hacerlo, solo dedicarle un ratillo, seguir los pasos que os he comentado y listo. Puedes tener datos de usuarios en Google, en Analytics, que no hayan aceptado las cookies y estar cumpliendo la GDPR, o sea, no te la tienes que jugar como estábamos viendo al principio en esos ejemplos y que Google Analytics 4 está preparado para funcionar sin cookies. Aunque digan que Google Analytics 4 no está en beta, el tema del consentimiento sí. De hecho, como comentario, hoy he intentado ver alguna cosilla por ahondar un poco más en la info y han quitado la página, estaba dando todo el día 404, donde está toda la ayuda de Google de este consent que os contaba ahí. O sea, que están haciendo cambios, están tocando cosas. Entonces, yo lo que os diría que vayáis a lo seguro, hagáis esta implementación que estamos haciendo nosotros y, bueno, si luego tenéis cualquier duda, cualquier cosa, pues con mis redes sociales, que aquí os dejo mi Twitter y mi LinkedIn para cualquier duda, incluso ahora por el chat, no sé, que vamos un poco justos de tiempo en el evento, que hay muchos ponentes y cosas muy interesantes que contar, pues no me quiero enrollar más y a ver si conseguimos que resolveros todas estas dudas y que cumplamos la GDPR sin perder datos de nuestros clientes. Así que gracias a todos. No sé si... Gracias, Carlos, por traernos este pedazo de contenido. Me imagino que muchos lo habrán intentado y estoy seguro que habrán desistido en el proceso tras intentarlo. O sea que es un lujazo que nos lo vayas enseñando paso a paso porque es una de esas cosas que aunque la sepas, te va a costar, si no estás tan familiarizado con el tema técnico, te va a costar un montón, a no ser que ya domines, que no tengas una base buena de técnica. Entonces, te agradezco un montón todo lo que nos has enseñado, la facilidad con lo que nos has enseñado y, sobre todo, compartirnoslo. Una cosa es llegar hasta ahí por gente llega, pero una vez hasta ahí y llevarlo toda la práctica, la verdad es que es una auténtica pasada. Sobre todo el paso a paso, ¿no? Tener ahí el detalle. Una metodología de fototitos donde me diga exactamente dónde hacer clic y qué tener que configurar. Yo estaba por poner el meme ese del tío explotando de la cabeza porque ha sido espectacular. Genial, oye, pues nada, un placer y lo que os decía, si alguien que está viendo la charla, que sé que la he contado así en media hora y aunque he puesto el paso a paso, pero es densa y tiene su miga, si tiene cualquier duda, oye, a vuestra disposición. Muchas gracias. Y aquí lo había comentado antes por el chat. Subiremos las grabaciones al canal de YouTube, pero no sabemos muy bien cuándo. A los que os habéis apuntado, os lo enviaremos la semana siguiente. Entonces, si queréis tenerlo cuanto antes, iros a y apuntaros y os lo enviaremos cuanto antes. Y si no, pues esperaros a que lo resubamos al canal de YouTube.
Genial. Pues, oye, como os decía, un placer por mi parte y le dejo el puesto ahí al siguiente que, como os decía, esto acaba de empezar y queda mucho contenido interesante, ¿no? Queda tarde, Muchísimas queda tarde. gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muchas Gracias, gracias, Carlos. chicos. Chao. Adiós.